6 de junio de 2001. Ciudad de Perm, o incluso Perm. Leonid Lobanov iba a casa después del trabajo. Daba miedo caminar. Un barrio pobre, lleno de criminalidad. Además, últimamente en las noticias a menudo informan sobre ataques horribles cerca de aquí. En casa lo esperaba su hijo el holgazán. Sasha al principio creció siendo un buen chico, pero después de la muerte de su madre y de servir en el ejército, parecía que algo se había roto en él. Y ahora el chico ya tiene 22 años, pero no tiene educación, ni familia, ni carrera. Casi solo le falta jugar con juguetes. El padre entendía que había fallado en algo en la crianza, pero ni siquiera podía imaginar en qué se había convertido su dulce niño. Estás en el canal Strash Nota y hoy la historia trata sobre cómo es descubrir que tu hijo es un maníaco. Dejaré materiales adicionales en el Telegram de Strash Nota, suscríbanse en el enlace debajo del video. Y también tengo plataformas alternativas como Boosty y Patreon, a las que también pueden suscribirse de forma gratuita. Simplemente para que no nos perdamos de vista, por si acaso algo vuelve a bloquearse o sucede algo. En el departamento reinaba un silencio extraño. No se oía el sonido de la televisión, ni el arrastrar de pasos, solo la luz tenue que salía de debajo de la puerta del cuarto de su hijo. El padre empujó la puerta y el mundo entero se puso de cabeza de inmediato. El olor a sangre golpeó tan fuerte que era imposible respirar. El cuarto se había convertido en un matadero. Las paredes e incluso el techo estaban cubiertos de salpicaduras rojas. En el suelo había charcos donde se oscurecían coágulos. El padre no se dio cuenta de inmediato de que estaba viendo un cuerpo humano. Era una masa desfigurada. El abdomen estaba abierto, las entrañas expuestas, como si alguien las hubiera estado revisando y esparciendo como si fueran juguetes. El cadáver era de una mujer y junto a ella estaba Alexander. Sus manos estaban cubiertas de sangre y cerca había una navaja plegable con manchas oscuras y secas. Parecía que justo en medio de su salvaje ritual perdió el conocimiento. Alexander estaba pálido, sus labios se estaban poniendo azules y su respiración era apenas perceptible. En la mano apretaba una hoja de papel arrugada. El padre se inclinó, con los dedos temblorosos abrió la mano de su hijo y leyó los garabatos. «Soy un maníaco, papá, perdóname». Las palabras parecían haberlo quemado. Sintió un nudo en el pecho, dejó caer la nota. Miraba tanto el cuerpo de la chica como a su hijo, que aún respiraba. En el suelo había empaques vacíos de pastillas y cerca un vaso volcado. El padre se quedó paralizado, no podía creerlo. Era su hijo, su sangre, su carne, el niño que alguna vez arrulló en sus brazos, y junto a él el cuerpo de una chica, destruido con tal sadismo que incluso los agentes más experimentados luego no podían mirar las fotos sin estremecerse. Desafortunadamente, debido a la censura de YouTube, no puedo mostrar algunos materiales documentales, así que los dejaré en el canal de Telegram de Strash Naughty. Entren, suscríbanse y véanlo. El enlace está debajo del video. Por un segundo quiso huir, no involucrarse, cerrar los ojos, pero la realidad resultó ser implacable. Él terminó en un departamento con una mujer muerta y con el hijo maníaco. Entró en pánico. El padre corrió al teléfono. Los dedos resbalaban sobre los botones. La policía, la ambulancia, quien fuera. Él entendía. Si su hijo moría junto a esa mujer o si lograba arrancarlo de la muerte, todo se decidiría en segundos. Al apartarse del teléfono, el padre vio que Alexander apenas abrió los ojos, pero no había recuperado la conciencia. Su cuerpo se estremeció y luego volvió a quedar inerte. El padre se arrodilló junto a él, sin saber qué era más fuerte, el odio hacia ese monstruo o el amor que aún ardía por su propio hijo. Miraba la habitación y entendía, no hay camino de regreso. Podría haberse quedado callado, podría haber intentado hacer que su hijo volviera en sí, esconderlo, limpiar las paredes, limpiar el piso. Pero esta masacre no debía quedar impune. Y algo dentro de él se rompió, porque en ese momento se dio cuenta de que su hijo ya había cruzado la línea hacía mucho tiempo. Pronto se escucharon botas retumbando en la entrada del edificio.
A la casa entraron a la fuerza los policías y los médicos. Alguien, al ver el cadáver, exclamó sorprendido. Alguien más se inclinó sobre Lobanov intentando reanimarlo. Uno de los agentes vio la nota, la leyó y solo silbó suavemente. Vaya heredero. Más tarde, los investigadores contaron al menos 14 golpes en la cabeza de la chica. Cada uno de ellos dejó profundas y deformantes hendiduras. Y era imposible contar las puñaladas, había demasiadas. Luego habrá una larga investigación, interrogatorios, audiencias judiciales, pero para el padre de Lobanov todo terminó precisamente esa noche, en ese instante en que empujó la puerta y vio a su hijo entre sangre y vísceras. El horror con el que se enfrentó cara a cara borró los lazos familiares. Están en el canal Espanto y hoy vamos a analizar cómo Lobanov llegó a esa situación y qué fue exactamente lo que sucedió. Den like, dislike, no olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal de Telegram de Espanto, ahí dejo materiales adicionales, por ejemplo, si hay demasiados o no se pueden mostrar en YouTube. También, por cierto, tengo Patreon y Boosty, donde también publico videos gratuitos. Las tengo como plataformas de respaldo en caso de que todo sea bloqueado en el universo. Así que vayan, úsenlas o simplemente suscríbanse para que, si de repente pasa algo con YouTube o Telegram, siempre puedan encontrarme. En el hospital, Alexander despertó al segundo día. La luz tenue de las lámparas le lastimaba los ojos. Tenía un sabor a vómito y medicinas en la garganta. Las manos le temblaban y el cuerpo se sentía como de algodón. Sobre él se inclinaba un médico, y junto a él había 2 policías. Alexander intentó voltearse hacia la pared, pero uno de ellos lo tomó bruscamente del mentón y lo giró hacia sí. «¿Y bien, Sasha, nos vas a contar lo que hiciste?» Él guardaba silencio, los labios resecos y la respiración entrecortada. La memoria le traía fragmentos, sangre tibia, golpes, gritos y el rostro de su padre distorsionado por el horror. «Ya lo sabemos todo», continuó el policía, mirándolo directamente a los ojos. «Hay pruebas, pero es mejor que lo digas tú mismo». Lobanov intentó decir algo en respuesta, pero la voz se le quebró en un susurro ronco. Solo después, reuniendo fuerzas, empezó a hablar, al principio en fragmentos. «La muchacha me ofendió, no me pude contener». Luego todo fue más coherente. En esas palabras no había arrepentimiento, más bien una extraña mezcla de cansancio y alivio, como si el simple hecho de que lo atraparan le quitara una carga insoportable. Los médicos salieron, dejando en la habitación solo a los agentes. Alexandre estaba sentado en la cama, envuelto en una manta gris, y mirando al vacío, contaba monótonamente cómo perdió el control. Parecía que no hablaba de sí mismo, sino de alguna persona ajena. La nota «Soy un maníaco, papá, perdóname» se convirtió en una prueba irrefutable para la investigación. Pero para los psicólogos, que más tarde se unieron al caso, resultó ser la clave para entender su psique. Lobanov, incluso preparándose para quitarse la vida, no pensaba en las víctimas, sino en cómo se presentaría ante su padre. Así comenzó una serie de confesiones, de las cuales poco a poco se fue formando un panorama general, aterrador y sin esperanza. Alexander Lobanov nació en Perm en 1979, en una familia tranquila donde no había ni borracheras ni escándalos. Él era el segundo hijo, siempre tenía cerca a su hermana mayor. Los padres cuidaban de él, en la casa reinaba el típico orden soviético. El padre trabajaba, la madre se encargaba de la casa y los vecinos hablaban de la familia con respeto. La infancia de Sasha no se destacaba en nada, no peleaba en el patio, no iba a parar a la comisaría, no vagaba por los sótanos. En la escuela pasaba desapercibido, no era un estudiante destacado, pero tampoco un alborotador. Los maestros lo consideraban un niño tranquilo, un poco reservado, que no causaba problemas. En las fotos de esa época parece un adolescente común y corriente. Sonrisa, peinado ordenado, ojos sin rastro de la oscuridad que vendría. Pero en 1996 todo cambió. La enfermedad de su madre llegó a la casa de repente, y Sasha se enfrentó por primera vez a algo que no podía arreglar ni con fuerza, ni con estudios, ni con obediencia. El cáncer cerebral destruía lentamente a la mujer que era su apoyo,
Sus sufrimientos, los hospitales, el olor a medicinas, lentamente mataban algo bueno por dentro, y luego llegó el día en que ella ya no estaba. La muerte de su madre fue un golpe muy duro para Alejandro. Tenía 17 años, una edad en la que la injusticia del mundo y el vacío interior se sienten especialmente intensos. Y ese vacío se quedó dentro de él por mucho tiempo. El padre intentaba mantener la casa, la hermana ayudaba, pero el apoyo emocional había desaparecido. Los familiares recordaban que después del funeral Sasha parecía haberse encerrado en sí mismo. Hablaba menos, sonreía con menos frecuencia, empezó a faltar a clases. En su carácter apareció una sombra pesada, perceptible incluso para quienes lo conocían superficialmente. El cambio en el carácter de Alexandra ocurrió un poco después, cuando regresó del ejército. Antes de ser llamado al servicio, seguía siendo el mismo, reservado pero exteriormente tranquilo. En 1997 lo enviaron a servir lejos de casa, a Sajalín, a una unidad militar en algún lugar remoto. Lo que sucedió allí realmente no se lo contó a nadie. Incluso a los psicólogos que después tuvieron que trabajar con él, Lobanov les respondía de manera evasiva. De esa época se sabe muy poco. Los recuerdos de su padre y una sola foto del ejército. En la foto, Lobanov está de pie con un hacha en las manos. La pose parece común, pero la mirada, los ojos desorbitados, la expresión de locura en su rostro no tienen ni una pizca de despreocupación juvenil. En esa mirada hay algo salvaje, inquietante, como si algo hubiera cambiado por dentro. Al parecer, en la unidad fue víctima de novatadas más de una vez. Solo quedaron rumores y suposiciones, pero su padre lo decía directamente. El que regresó del ejército no fue mi hijo, sino una persona completamente diferente. No era el mismo chico que antes corría a la escuela, sino un joven sombrío y enojado que parecía odiar al mundo entero. Desde 1999, esto se volvió evidente para todos a su alrededor. Lobanov empezó a tener episodios de agresión. Perdía el control por cualquier cosa, podía estallar por cualquier detalle, ser grosero o incluso golpear. Los vecinos notaron que se volvió desconfiado, no le gustaba que sus seres queridos se le acercaran. Como si allá, en Sajalín, le hubieran roto el alma por completo, y por primera vez regresó siendo otra persona. En la vida civil todo empezó a salir mal. Parecería que regresó a casa, que la vida apenas comenzaba, pero para Lobanov nada parecía salir bien. Finales de los 90 fue una época de cambios rápidos. Algunos ya empezaban su propio negocio, otros lo terminaban, algunos comenzaban a estudiar, otros lograban hacerse de un nombre, y él, como si se hubiera quedado atascado, era un extraño en este nuevo ritmo. Intentaba comunicarse con viejos conocidos, iba a reuniones, visitaba amigas de la juventud, pero ahí lo recibían con sonrisas amables y frías. El mundo a su alrededor había cambiado, todos avanzaron, pero Lobanov se quedó atrás. Ya nadie lo necesitaba, a nadie le interesaba. El dinero escaseaba. Para juntar algo para el trago o un par de pantalones decentes, tenía que trabajar como vigilante. A veces entraba a bares y conocía chicas. Se comportaba generosamente, las invitaba con sus últimos centavos, como si esperara recuperar esa sensación de importancia que tanto le faltaba. Pero el final siempre era el mismo. Las chicas de repente llamaban a sus novios. Ya nos divertimos, ven por nosotras. Y pronto aparecían chicos seguros de sí mismos, bien arreglados, en autos caros. Si Lobanov intentaba protestar, lo ponían en su lugar rápidamente. A veces lo golpeaban ahí mismo, en la barra, y se iba a casa con el labio hinchado y una mirada llena de furia. Cada una de esas escenas le quemaba un pedazo más de confianza en las personas y especialmente en las mujeres. Por dentro se acumulaba un odio sombrío, silencioso, sordo, del que ya no podía escapar. Estaba obsesionado con las mujeres. A manos de los investigadores llegó un cuaderno con sus torpes creaciones, dibujos de bellas desnudas y poemas sobre sus sentimientos intensos y contradictorios. Una mente febril, sueños excitados, y a través del prisma del universo, de nuevo apareciste ante mí.
Su deseo de poseer a una mujer se salió de control 6 meses después de su liberación del ejército. La primera víctima fue Irina, de 32 años. Esto sucedió en el otoño de 1999 en una fría noche de octubre. Ella conoció a Lobanov en el patio de la calle Raboche-Krestianskaya, una simple casualidad. La chica se peleó con su pareja, salió a comprar cerveza, quería beber en compañía, platicar un rato. No quería ir sola por las calles vacías. El joven le pareció inofensivo. ¿Quién lo hubiera pensado? Ella empezó a platicar con Lobanov, comenzó a quejarse de su novio, estaba contenta de tener con quien compartir su molestia. Iban caminando por una calle oscura cuando de repente todo cambió. Un golpe de puño, brusco, inesperado, como un destello. La cabeza empezó a dar vueltas, y enseguida vino el segundo golpe con una botella. La vista se nubló, el cuerpo se le aflojó. Lobanov, sin perder tiempo, arrastró a la mujer indefensa hacia una fila de garajes donde no había luces ni gente. Ahí abusó de ella. Pero no se detuvo ahí. Para silenciar posibles gritos, para eliminar a la testigo, Lobanov decidió quitarle la vida. Él volvió a golpearla en la cabeza, en la cara, sin importar dónde caían los golpes. Luego tomó un pedazo de la botella rota y le dio golpes en el cuello y la cara. La sangre cubrió el suelo, pero él no se detenía. Encontró una barra de metal y se convirtió en una extensión de sus manos. Los golpes caían uno tras otro, en el cuerpo, en los brazos, en las piernas. El peritaje después contará cerca de 50 heridas. La cara y el cuello están cortados por fragmentos. En la cabeza hay 16 fracturas. En el cuello se ven 2 heridas profundas. La arteria carótida y la vena yugular están cortadas. Las costillas están fracturadas, hay raspaduras y moretones. Todo esto en conjunto formaba una imagen de crueldad inimaginable. La muerte de Irina fue dolorosa y aterradora. Esa noche, en el patio de la Raboche Krestianskaya, apareció una sombra que ya no dejaría en paz a la ciudad. Lobanov apenas comenzaba su cacería. La segunda víctima apareció apenas una semana después. 11 de octubre de 1999. En la calle Chernyshevsky, Lobanov se encontró con Natalia. De 23 años era tarde, la calle estaba desierta. Sus pasos son rápidos, su rostro está tenso. Ella parecía molesta, como si algo no estuviera bien. Para Lobanov eso fue una invitación. Sola, vulnerable, un objetivo perfecto. Se acercó y empezó a hablar. Se comportó con naturalidad, como un chico común que quiere conocerla. Natalia no lo rechazó. Tal vez no quería una pelea. Tal vez esperaba distraerse de sus pensamientos. Caminaron juntos. Y para ella, esto solo fue un paseo casual con un nuevo conocido. Para él, era parte de un plan previamente pensado. Caminaban por las calles nocturnas y Lobanov ya la estaba llevando a donde él quería. En la calle Ushinsky, él, como si nada, le propuso pasar a su casa. Natalia se negó y siguieron caminando. Hacia el estadio Reservas Laborales, hacia el parque del cine Iskra. Allí donde en la oscuridad nadie los molestaría. El plan de Lobanov era realmente aterrador. Atraer, quebrar la resistencia, apoderarse. Natalia no lo sabía. Y seguía caminando a su lado, sin sospechar que en unos minutos su vida terminaría. Él la llevaba cada vez más lejos, y mientras más oscuro se volvía todo alrededor, más crecía su determinación. Y entonces llegó el momento. En el parque, Lobanov cambió bruscamente. Su puño golpeó su cabeza, haciéndola perder el equilibrio. La chica gritó, intentó empujarlo, pero recibió otro golpe. Ella cayó al suelo. Él era más fuerte y la resistencia se rompía bajo sus golpes. Lobanov aprovechó su impotencia y cuando todo terminó, sacó el cinturón de sus pantalones. La fría piel del cinturón rodeó su cuello. Natalia luchaba, intentaba liberarse, pero él tiraba y tiraba, disfrutando de sus movimientos desesperados, mirando cómo la vida se iba lentamente de su cuerpo. Él no solo estaba eliminando a un testigo, estaba disfrutando el momento. Después de que Natalia dejó de mostrar signos de vida, Lobanov no se apresuró a irse. La adrenalina se fue y solo quedó el vacío en su mente.
Se acostó junto al cuerpo como si nada grave hubiera pasado. La noche pasó en un sueño delirante, justo en el suelo, junto a la chica destrozada. Por la mañana se levantó, se sacudió el polvo y se fue tranquilamente a casa, como si regresara después de una ночной гулянки. Oficialmente, después dirán que le quitó la vida para ocultar el crimen, pero eso era solo una formulación seca, conveniente para el tribunal. En realidad lo hizo porque quería. Natalia se convirtió en la segunda víctima, y había más por venir. Perm a finales de los 90 vivía su propia vida difícil y angustiante. Las fábricas apenas sobrevivían, las calles estaban llenas de desempleados, en las entradas de los edificios rondaban adolescentes con pegamento y cuchillos caseros. Parecía que la gente ya se había acostumbrado al peligro, a las peleas y a los robos. Pero lo que comenzó ese otoño iba más allá del terror callejero habitual. Al principio, las pérdidas de vidas se percibían como tragedias aisladas. Irina, luego Natalia, cada una tenía su propia historia, su propia desgracia, su propio dolor. Todavía nadie las había relacionado entre sí, pero los rumores ya empezaban a circular. En los puestos, las mujeres conversaban entre ellas, decían que había aparecido un maniático. A la chica le quitaron la vida cerca de Iskra. Los patios zumbaban, las entradas susurraban, el miedo se extendía como una telaraña invisible. Las chicas trataban de no salir solas por la noche. Los hombres, al regresar del trabajo, empezaban a mirar hacia atrás al escuchar pasos detrás de ellos. Y aún así, alguien seguía cruzando los patios oscuros, alguien se apresuraba a llegar a casa en el último tranvía, alguien simplemente creía que las desgracias, si ocurren, solo les pasan a otros. Alabanov, que parecía un chico común, ya sentía su fuerza. Él veía que nadie lo detuvo, nadie se dio cuenta. En las calles, donde colgaban unos pocos faroles mortecinos, él se sentía el dueño. Cada mujer que se cruzaba en su camino podía convertirse en su nueva presa. La estudiante Ania Variushina era todavía una niña, apenas tenía 18 años. Apenas estaba aprendiendo a vivir como adulta, aprendiendo a caminar sola por la ciudad, aprendiendo a lidiar con los problemas sin su mamá cerca. En Perm rentaba un pequeño departamento en la calle Startsevo y trataba de ser independiente. Su sueño era simple y puro, graduarse de la universidad pedagógica como su hermana mayor y convertirse en maestra. El 2 de marzo de 2000, Anya llamó a su mamá. Su voz sonaba alegre, un poco cansada después de las clases. Contó que iría al cumpleaños de una amiga en el dormitorio de la universidad. Parecía un día común, como muchos otros en su vida. Por la noche, después de las 11, la fiesta tuvo que interrumpirse. La encargada no permitió que su amiga se quedara a dormir. Anya se preparó y salió para alcanzar el último tranvía. El 7 iba justo hacia donde ella iba. En el vagón no había mucha gente, era el final del día, pasajeros cansados, unos pocos estudiantes. Anya estaba sentada en silencio, mirando por la ventana hacia la calle oscura. Ella iba a casa, a su departamento rentado, a la seguridad habitual. Al mismo tiempo, Lobanov subió al tranvía. Él estaba algo borracho, había estado bebiendo toda la noche y ahora vagaba sin rumbo, así que decidió dar una vuelta. De inmediato notó a la chica frágil junto a la ventana. Dentro de él se activó el instinto de cazador, el deseo de perseguir. No se acercó, no habló, simplemente se sentó cerca y esperó. En la terminal, Anya se bajó. Lobanov se levantó detrás de ella manteniéndose a una distancia de 5 metros. La chica caminaba por la carretera, apresurándose a casa, sin siquiera imaginar que detrás de ella iba una persona que ya había tomado una decisión. En la calle estaba tranquilo. Los montones de nieve cerca de los viejos garajes se veían oscuros por las sombras y los pocos faroles parpadeaban con luz amarilla. Lobanov aceleró el paso y se puso al lado de la chica. Como si intentara parecer inofensivo, le preguntó la hora. Pero Anya solo apretó los labios y caminó más rápido. Su ansiedad fue aguda e instantánea. No quería conocerlo, ni siquiera quería quedarse cerca. Eso solo animó más a Lobanov. No estaba acostumbrado a que lo dejaran. De un solo movimiento sacó el bisturí y la apuñaló en el cuello. La hoja rozó el cuello levantado. La tela la salvó de la primera herida, pero ahora en sus ojos ardía el odio.
Bajo la amenaza del bisturí, obligó a la chica a desviarse hacia los garajes y meterse en la nieve profunda. ¿Qué quieres? Dinero, joyas. Llévatelo, suplicaba ella desesperadamente, tratando de negociar por su vida. Pero para él eso ya no significaba nada. Un golpe en la cara, ella tambaleó y cayó. Después, solo furia ciega. El bisturí subía y bajaba una y otra vez, cabeza, cuello, pecho. La chica luchó hasta el final con sus últimas fuerzas. Le mordió el dedo, dejando una cicatriz profunda que le quedaría para siempre como recuerdo de esa noche. Pero sus fuerzas se desvanecían rápidamente. Cuando el cuerpo dejó de moverse, Lobanov, respirando con dificultad, se levantó y se alejó. Dio unos pasos, pero algo lo hizo voltear. La miró una vez más y se quedó atónito. Anya estaba viva. Tambaleándose, dejando la nieve empapada de sangre, ella se levantó y dio unos pasos alejándose, como si intentara escapar, regresar a casa, a una vida que se le escapaba entre los dedos. Lobanov corrió de regreso. La tiró en la nieve y de un tirón le levantó el suéter. Colocó el bisturí con la punta sobre el pecho y presionando con la palma desde arriba, lo hundió en el corazón. Lo hizo una vez más, solo entonces Anya se quedó completamente quieta. Luego tomó su bolsa con cosas y se fue. Ya en casa encontró ahí la credencial de estudiante. Debajo de la portada azul estaba el nombre Anna Variushina. Desde la noche del 2 de marzo, el teléfono en el departamento donde Anya rentaba un cuarto no dejaba de sonar. Los padres, al no recibir la llamada de su hija, marcaban el número una y otra vez. La dueña del departamento intentaba calmarlos, diciendo que la muchacha había dicho que se quedaría con una amiga, así que todo estaba bien. Pero el corazón de la madre ya sabía la verdad. Ella se consumía de ansiedad por la sensación de desgracia que se cernía sobre su hogar. La búsqueda continuó durante varios días, y solo al tercer día encontraron el cuerpo de Annie cerca de unos garajes abandonados. La escena era aterradora. Los peritos contaron 97 heridas cortantes en su cuerpo. Cada movimiento del bisturí indicaba que Lobanov había perdido su humanidad y se había convertido en un cazador de personas. A él no le importaba quién tenía enfrente. Para Lobanov, lo importante era el poder, la posibilidad de decidir el destino de otros en cualquier momento, someterlos, aplastarlos y destruirlos. Y Anya, joven y llena de planes para el futuro, resultó ser una de aquellas a quienes él sacrificó a ese monstruo que llevaba dentro. Ya cuando la investigación estaba por terminar y el expediente se preparaba para el juicio, Lobanov compartió un detalle inesperadamente. Parecería que él ya había estudiado el caso, se había familiarizado con las acusaciones, pero de repente empezó a hablar no de sí mismo, sino de aquellos a quienes conoció en sus paseos. Él aseguraba que durante su cacería en el parque se topaba con otros, casi iguales a él. La gente paseaba, regresaba a casa y entre los árboles deambulaban sombras. Vi a un tipo, contó él durante el interrogatorio, merodeaba todas las noches. Se acercó solo, más allá del horizonte. Habló, preguntó, ¿estás cazando? Yo también estoy cazando. Lobanov lo decía con calma, incluso con cierto desprecio. Él no le temía a su colega, lo consideraba más débil, insignificante. En sus palabras se sentía superioridad, como si en este juego él se viera a sí mismo como el depredador principal. Los expertos, al evaluar el estado mental del acusado, concluyeron que Lobanov es imputable, pero en él ya se ha desarrollado. Se desarrollaban el sadismo y la inclinación a la necrofilia. La siguiente víctima fue Inna, de 19 años. El 17 de diciembre de 2000, Lobanov se encontró con ella en el minimercado de Sadovaya. Primero entraron a un bar y conversaron un rato. Parecía un encuentro común y corriente. El padre de Alexander en ese momento estaba de vacaciones en un balneario. El departamento estaba completamente a disposición de su hijo. Y él ya sabía. Invitaría a la chica a su casa no solo para platicar. Lo que sucedió después, en su versión y en la versión de la investigación, se veía diferente. Lobanov después decía que no pudo intimar con Inna por razones fisiológicas, y ella con una burla hirió su orgullo. Según otra versión, él le dio varios puñetazos y abusó de ella.
Sea como sea, la chica le gritaba y agitaba los brazos. Empezó a insultar incluso a mi mamá. Deseo que te vayas y no me pongas las manos encima. Todo esto sucedía entre gritos y alaridos. Había puras groserías por todos lados. Ella me humillaba, me insultaba como quería y como podía, como sabía hacerlo. En la mesita de noche, junto a la cama, había una hoja de afeitar. Ina la agarró y desesperada cortó a Alexander en el brazo. Él fue al baño a lavarse la sangre, pero regresó ya con un soporte de hierro fundido en las manos, pesado como un mazo. Los golpes caían uno tras otro, en la cabeza, en la cara, en el cuerpo. Fueron 45, pero incluso eso le pareció poco. Fue a la cocina por un cuchillo. Regresó y le cortó el cuello. Los peritos después lo escribirán de manera seca. Múltiples fracturas conminutas de los huesos faciales y del cráneo cerebral, pero detrás de esa formulación se ocultaba una tortura de decenas de golpes dolorosos. Oficialmente, Lobanov negó haber profanado el cuerpo muerto, pero los psiquiatras lograron hacerlo confesar. Al menos en un caso, no se detuvo ni siquiera cuando la vida ya había abandonado a la chica. Primero, una lluvia de golpes en la cabeza, luego un cuchillo que se hundió en la garganta tan profundamente que cortó los tejidos hasta la columna vertebral, y después la oscuridad en la que él siguió haciendo lo que había planeado desde el principio. Para Lobanov, la víctima era un objeto, una cosa con la que podía hacer lo que quisiera. Fue en ese momento, según los especialistas, cuando en su mente finalmente se formó una mezcla de sadismo y amor por los muertos. Lobanov, como si se deshiciera de algo inútil, sacó el cuerpo mutilado a la calle y lo arrojó junto a los contenedores de basura entre las casas número 61 y 63 de la calle Pushkarskaya. Y en su cuarto, apresuradamente cubrió las manchas de sangre con una alfombra, colgó algunas imágenes en las paredes para que su padre no notara que su hijo había cometido una masacre en su habitación. Y después de todo eso, como si nada hubiera pasado, se fue a dormir. El sueño del maníaco resultó ser más profundo que cualquier pesadilla. Al día siguiente, continuó viviendo como si nada hubiera pasado y esperaba a una nueva víctima. La mañana después de quitarle la vida a alguien comenzó como cualquier otra. Alexander se despertó en medio del caos, con manchas oscuras en la sábana y la cobija hecha un ovillo a su lado. Actuó sin prisas y casi de manera metódica. Quitó la ropa de cama ensangrentada, la enrolló como si estuviera tirando basura vieja y la llevó a los contenedores de basura, igual que la noche anterior cuando desechó el cuerpo. La ropa de la víctima la repartió en diferentes basureros, esperando que entre un montón de hallazgos al azar nadie armara el rompecabezas. Pero los pensamientos sobre lo que había hecho no lo dejaban en paz. Después del cuarto episodio entendió. El impulso lo destroza por dentro y ya no es posible ocultarlo. Entonces Lobanov dio un paso que él mismo consideró como su salvación. Consiguió una remisión para recibir tratamiento en un hospital psiquiátrico. Le parecía que ahí podría esconderse de su propia locura, y aun así incluso esta decisión demostró, por dentro seguía siendo el mismo. Pidiendo permiso a los médicos por un día, regresó a casa no para despedirse de su familia o recoger sus cosas, sino para deshacerse de una prueba. Al bote de basura fue a parar un colchón manchado de sangre. Era como si hubiera cortado un pedazo de su propia vida, pero en realidad solo era otro ritual para ocultar las huellas. Lobanov fingía o intentaba luchar contra su lado oscuro, pero no lo lograba. Después de salir del hospital, volvió a la casa. La tarde del 5 de junio de 2001 el mercado estaba lleno de gente. Lobanov no fue allí a comprar. La víctima apareció rápido, se llamaba Sveta. La chica, confiada, aceptó ir con él. En el departamento de la calle Pushkarskaya todo empezó como un día cualquiera, bebidas, charlas, risas. Pero la pelea estalló de repente, y lo que para otros habría terminado con un par de palabras hirientes, para Lobanov se convirtió en una masacre. Él sacó una porra, una barra metálica envuelta en una manguera de goma que había preparado para ella de antemano. El primer golpe fue en la cabeza, luego otro y otro, cada vez más fuerte hasta que la chica dejó de respirar. Entonces sacó una navaja plegable.
Perdió el control, abrió el cuerpo, sacó las entrañas y acercó una lámpara a los órganos sexuales. Después de la masacre, el frenesí sangriento fue reemplazado por el vacío y Lobanov simplemente se desplomó junto al cuerpo mutilado. El sueño lo envolvió como una losa pesada. Cuando abrió los ojos, habían pasado casi 12 horas. En el departamento reinaba un silencio espeluznante. Solo el aire era denso, impregnado con el olor a sangre. Él entendía, sacar el cuerpo a plena luz del día ya era imposible. Eso significaba que pronto regresaría su papá y lo vería todo. En su cabeza solo daba vueltas una cosa: ser descubierto era inevitable. Lo invadió el pánico y se echó un puñado de pastillas en la mano, pastillas que alguna vez había tomado de su tratamiento en el hospital psiquiátrico. Se las tragó todas de una vez y se dejó caer al suelo, dejando junto a él una nota torpemente escrita: «Soy un maníaco, papá, perdóname». Así fue como su padre lo encontró en el suelo, pálido, jadeando, apenas con vida, y a su alrededor seguía tirado lo que hasta hace poco había sido una mujer. En el hospital, Lobanov confesó a los médicos: si no se hubiera quedado dormido después de quitarle la vida a Svetlana y no lo hubieran atrapado, habría seguido cazando. En general, Leonid Lobanov, el padre del criminal, es un hombre que se enfrentó al descubrimiento más monstruoso de su vida. Él vivió una profunda tragedia personal y una elección moral. Cuando empujó la puerta y vio a su hijo en el centro de la masacre sangrienta, su mundo se vino abajo. Dentro de él luchaban el amor de padre y una repulsión insuperable por lo que se había convertido su hijo. Sintió shock y pánico, pero fue él quien hizo la llamada que salvó la vida de su hijo y lo entregó a la justicia. Este acto, que venció el impulso de encubrir el crimen, habla de su fortaleza interna y moral. Para él, todo realmente terminó esa noche, cuando los lazos familiares fueron borrados por el horror al que se enfrentó. Él personifica la tragedia de un padre inocente, obligado a aceptar la monstruosa verdad sobre su hijo. Alexander Lobanov, el criminal, representa un ejemplo clásico de una profunda deformación de la personalidad que llevó a la formación de un maníaco de tipo sádico. Él pasó de ser un adolescente callado y desapercibido a convertirse en un depredador sin alma. Los desencadenantes fueron la muerte de su madre en su juventud, lo que dejó un vacío. El vacío y el posterior servicio militar en Sajalín, donde, al parecer, se enfrentó a la crueldad y las humillaciones que terminaron por quebrarlo. Sus crímenes muestran una escalada de crueldad, desde abusos y asesinatos usando objetos a la mano hasta formas extremas de sadismo y profanación de cadáveres. Él disfrutaba del poder absoluto sobre la vida y la muerte, y sus víctimas no eran personas para él, sino objetos para saciar su pasión perversa. ¿Fueron sus intentos de recibir tratamiento en el hospital psiquiátrico un verdadero arrepentimiento o un débil intento de esconderse de su propia locura que ya no podía controlar? Escriban en los comentarios. Pero su última nota: «Soy un maníaco, papá, perdóname», no habla de arrepentimiento hacia las víctimas, sino de una conciencia teocéntrica de su caída y el deseo de evitar el castigo. Permaneciendo frío y calculador hasta el final, después de ser detenido, Alexander Lobanov no intentó negarlo. Él admitió completamente su culpa, y los investigadores, comprobando sus palabras paso a paso, encontraban confirmación. Los lugares de los ataques, los detalles de los crímenes, incluso las pequeñas características, todo coincidía con los resultados de las pericias y los testimonios de los testigos. A veces contaba con una frialdad aterradora, como si no se tratara de personas vivas, sino de cosas que hace mucho habían perdido su valor. La investigación terminó rápido, pero fue difícil para todos los que trabajaron en ella. Los agentes experimentados admitieron que nunca antes habían escuchado confesiones tan tranquilas. Parecía estar seguro de que su vida había terminado y solo quedaba cerrar todo de manera formal. En el juicio, Lobanov se comportó de manera tranquila, no discutió ni exigió justificaciones. Solo a veces en sus ojos brillaba una extraña mezcla de amargura, tal vez desprecio, no hacia las víctimas, sino hacia todo el mundo al mismo tiempo. A las preguntas respondía con rostro de piedra. Los golpes, los maltratos, los intentos posteriores de ocultar las huellas no tenían ninguna justificación para ellos.
Cuando llegó el momento de la última palabra, se levantó y dijo solo una frase: «Espero que algún día me perdonen». En la sala cayó un silencio. Nadie creyó en su arrepentimiento. Las víctimas que dejó tenían hijos. En diciembre de 2001, el Tribunal Regional de Perm dictó sentencia de cadena perpetua. En la sentencia se enfatizó la especial crueldad de los crímenes y el peligro que representa el condenado para la sociedad. ¿Y cuál es su reacción ante el hecho de que recibió cadena perpetua? Bueno, claro, en parte yo quería eso, que lo encontraran y que recibiera lo que merece. Bueno, ahora que tenemos esas leyes, según todas las leyes divinas y humanas, él merece un castigo severo, por supuesto. Me alegra que hayan hecho eso. ¿Vinieron los familiares de las víctimas? ¿Había otras madres también? Sí, había. Ellas de inmediato se recusaban y dejaban en su lugar a su hijo o a su hija. No podían, como se dice, por sus propias razones ya dolorosas. No pudieron hablar ni siquiera mirarlo. Y yo no tenía a nadie a quien acudir, como se dice. Tuve que hacerlo todo yo sola. Todo. Aguantar. Pero nunca llegó a la colonia penal. El 6 de marzo de 2002, antes de que la sentencia entrara en vigor, Lobanov se quitó la vida en la celda del centro de detención preventiva. No tenía cuerda, usó objetos improvisados, mostrando la misma frialdad e ingenio que en sus crímenes. Por la mañana, los guardias encontraron su cuerpo colgando del techo. Su vida terminó entre las 4 paredes de la celda, y tal vez esa fue la única vez que se hizo daño solo a sí mismo. ¿Y ustedes qué opinan sobre este caso? Escriban sus comentarios, den like o dislike. Para materiales adicionales y otro contenido, vayan a ver el canal de Telegram de Strash Naughty. Suscríbanse a Boosty y Patreon para no perderse. Y vean otros videos en el canal, siguen saliendo aunque no siempre reciban notificaciones al respecto.